y mujeres, porque ahí está. Esperen que doy OK a la grabación. Ahí está. ¿Todos ven la presentación? Sí, buenísimo. Em, ¿Y por qué decimos que tienen impactos diferenciados en las mujeres, en los varones, en los niños, niñas, como en los diferentes grupos también poblacionales los presupuestos? Porque tenemos diferentes intereses, diferentes necesidades, prioridades también derivadas de los roles que tradicionalmente se nos han asignado en la gestión de la vida cotidiana, ¿no? Históricamente, los presupuestos, por esta razón, se han formulado bajo un marco de política económica que tradicionalmente ha desconocido las contribuciones que han hecho o que hemos hecho las mujeres en el trabajo reproductivo no remunerado, en los cuidados, sobre todo el aporte que esto genera en el bienestar de las sociedades, incluso en la riqueza y la reproducción de la vida. Eh, que los presupuestos no son neutrales en términos de género y además estas diferencias pueden generar desigualdades que se ven agravadas o reforzadas por otras cuestiones como la edad, como la clase social, como el grupo étnico o racial. Y entonces, dependiendo cómo estén formulados los presupuestos, pueden reforzar o no estas desigualdades, es decir, que pueden contribuir a reducirlas o pueden fortalecerlas si no tenemos en cuenta una perspectiva de género al pensar el diseño presupuestario, pero el diseño de las políticas públicas en general. Eh, y el desconocimiento de estas brechas o desigualdades que entiendo que estuvieron conversando la semana pasada puede incidir en la toma de decisiones que hacen que incremente, por ejemplo, la carga de trabajo dedicada al cuidado y a la sostenibilidad de la vida por las mujeres, en lugar de fomentar, por ejemplo, una redistribución de esas tareas. Hablando lo mismo podemos pensar en otros ámbitos o en otros tipos de políticas sociales como la salud, la educación, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta un poco este marco más, sí, sociocultural, es que surgen los presupuestos sensibles al género o presupuestos con perspectiva de género, que han sido históricamente impulsados por las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos de mujeres y feministas, desde la academia también, como por un lado mecanismos para, si querés más le pasa una, una más, como mecanismos para asegurar el cumplimiento de ciertos compromisos que tienen nuestros estados a nivel nacional, pero también a nivel provincial con la igualdad de género. Ahí punteé algunos, pero tenemos también convenciones internacionales que han sido interpretadas recomendándoles a los estados que diseñen sus presupuestos con perspectiva. Algunas de estos mecanismos son la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing del año 95, que se firmó, se acordó en la Cuarta Conferencia Regional de la Mujer, impulsada por la CEPAL, un organismo de Naciones Unidas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una de las sesiones también más relevantes de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer. Todos estos documentos, como para también completar y no explayarme demasiado sobre esta parte teórica, se los vamos a compartir como parte de la bibliografía. Pero esto para decirles que estas obligaciones están basadas en ciertos compromisos que nuestro país ha ratificado y se ha comprometido a implementar. Y además de ser mecanismos para asegurar este avance hacia la igualdad por razones de género, también han sido los presupuestos con perspectiva de género instrumentos para mejorar la transparencia, la gobernabilidad, la rendición de cuentas, información de calidad y desagregada que permita a la ciudadanía y a la sociedad civil monitorear qué hacen los estados con los recursos públicos, ¿no? Uno de los principios que orientan de algún modo este tipo de herramientas es el principio de igualdad y no discriminación, eh, regulado en diferentes tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país, eh, cuyo cumplimiento tiene que reflejarse tanto, no solo en el presupuesto público, que es donde nos estamos, digamos, enfocando en estas capacitaciones,
sino también en la recaudación pública. No es nuestra idea explayarnos sobre la cuestión tributaria, pero sí dejar como instalado o generar un poco también de reflexiones en torno a esto, de que la política fiscal de forma integral debería tener una perspectiva de género, de modo que la recaudación también responda a la capacidad contributiva de las personas, no existan privilegios fiscales que puedan generar discriminaciones por razones de clase, de género, etcétera. Eh, y ahí hay varias interpretaciones que han hecho los órganos de tratados, como el Comité sobre los... que una asignación presupuestaria inadecuada o insuficiente puede significar una discriminación directa o indirecta, dependiendo, digamos, de la gravedad de esa asignación, y requerir una revisión del proceso de obtención de recursos, de ejecución del gasto público, incorporar ciertos ajustes para que se puedan reformar ese tipo de discriminaciones. Y hay algo vinculado con el principio de igualdad y no discriminación, que podemos también ir pensándolo quizás hacia la conversación del miércoles, pensando con ejemplos más concretos. Un derecho a fondos de manera equitativa, respetando este principio de igualdad y no discriminación, no siempre implica utilizar la misma cantidad de dinero por persona, sino que es, digamos, implica pensar real, desaventajadas en el acceso a sus derechos por grupos poblacionales. No es tan, digamos, matemática la cuestión en la distribución equitativa del gasto, sino teniendo en cuenta las necesidades y desigualdades que afectan a los diferentes grupos en nuestra sociedad. Esto como una introducción más, si se quiere, sí, conceptual desde dónde partimos cuando hablamos de presupuestos con perspectiva de género. Y ahí contarles que desde el año 2000, ONU Mujeres, que es una agencia de Naciones Unidas, ha dado cerca de 60 iniciativas en América Latina y el Caribe de programas globales, regionales y por país, la mayoría de nivel municipal, destacando el rol fundamental que tienen los ministerios de Economía y de Finanzas de cada jurisdicción en la implementación de presupuestos con perspectiva de género, así como de los parlamentos, las legislaturas y de los mecanismos de la mujer, que adquieren diferentes denominaciones y demás, pero en nuestro caso el observatorio podría ser este mecanismo que está impulsando también en la provincia la incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto. Entonces, sintetizando, entendemos que los presupuestos con perspectiva de género requieren de reconocer que las desigualdades que afectan a las mujeres son estructurales y que el Estado tiene la obligación de tomar medidas para reducir esas desigualdades, ¿no? Male ahora les va a contar en un ratito un poco cómo surgieron el devenir de regiones también, pero sí queríamos contarles que la primera iniciativa de presupuestos con enfoque de género de la que se tiene conocimiento, y esto está bastante sistematizado en una parte de la bibliografía que también les compartiremos de ONU Mujeres, surgió en Australia cuando feministas que formaban parte del gobierno activaron un primer análisis del presupuesto federal en el año 84, mediante una auditoría que trataba de ver cuál era el impacto del presupuesto en las mujeres y niñas. Y empezaron a tratar de demostrar esa falta de neutralidad de la que estamos hablando. Para hacer este análisis hay diferentes maneras de analizar el presupuesto, e incluso se han implementado diferentes metodologías. Muchas de ellas han consistido en mirar solo aquellos programas que están dirigidos a las mujeres, niñas, adolescentes explícitamente, que las tengan como protagonistas o destinatarias como muy claras, receptoras de esas políticas, pero lo que en algunos casos esto genera es que sean programas muy focalizados, que no se mire de forma como integral cuál es el impacto del resto de la política pública. O sea que una mirada
más amplia, más integral, buscaría analizar todo el presupuesto con ese enfoque, quizás no solo los programas que existen o que están vigentes desde hace un tiempo, sino pensar en incluso una incorporación de esta perspectiva desde un inicio del diseño presupuestario, que ahí la idea es ver un poco cuáles son las diferentes etapas del ciclo para incluso pensar juntos, cómo se puede ir incorporando esa perspectiva más allá de identificar las políticas que ya existen y que tienen algún impacto en la reducción de las brechas o desigualdades de género, ¿no? Eh, Bien, entonces las iniciativas más ambiciosas, estas de las que les hablo, que intentan ir más allá de la identificación de las políticas, lo que se proponen es desafiar ciertas estructuras rígidas que han caracterizado al campo de las finanzas públicas, pero diría a nuestras sociedades en general, ¿no? Proponiendo ciertos cambios de paradigma con un rol también muy importante de la sociedad civil en las experiencias en las que se ha impulsado. Y acá creo que algo valioso de la experiencia de la provincia es que hay una intención de revisar constantemente, colectivamente, de involucrar a quienes participan en ese diseño y eso nos parece fundamental porque si no se corre el riesgo de ser una técnica más para rendir cuentas, para incluir y cumplir con ese trabajo cuando es algo que requiere de cierta concientización, de cierto compromiso en las diferentes etapas del ciclo y de las personas y actores involucrados, ¿no? Si querés, Male, adelantamos una diapositiva, eh, donde ya sí la idea es repasar mínimamente, entiendo que la mayoría de quienes están lo conocen, pero tanto a nivel federal como en la mayoría de las provincias de nuestro país, el ciclo presupuestario, digamos, las instituciones involucración, la ejecución y la rendición de cuentas del presupuesto están reguladas en las constituciones y en las leyes de administración financiera. En términos generales hay cuatro etapas: la de formulación, discusión y aprobación, ejecución y control y rendición de cuentas. En la siguiente diapositiva tenemos una infografía que intenta resumir o sí, condensar, no sé si resumir, pero condensar cuáles son las diferentes instituciones involucradas, el tipo de documentos, informes, publicaciones que se producen, eh, que también la idea es no explayarme demasiado porque si no, no nos va a dar el tiempo para ver cada una de las etapas, pero sí pensar cómo podríamos en estas diferentes etapas incorporar la perspectiva de género o al menos la mirada de esta idea de brechas y desigualdades para poder revisar nuestros procesos, ¿no? Como todas y todos, imagino, saben, la ley de presupuesto define la hoja de ruta de los ingresos, de los gastos para financiar las políticas públicas a lo largo de un ejercicio fiscal y es por eso que muestra con mucha claridad cuáles son las prioridades de los gobiernos y es la razón por la cual desde la sociedad civil insistimos tanto con que se publique información desagregada al máximo nivel posible, clara, entendible, para poder monitorear y entender y eventualmente también colaborar para incorporar esa perspectiva en las diferentes etapas. Entonces, uno de los ejes centrales para pensar en esa incorporación en las diferentes etapas es la participación genuina o la consulta y también tener en cuenta, entonces, por un lado, de las destinatarias y destinatarios de las políticas públicas sobre las cuales trabajamos y también a especialistas o personas que vienen trabajando en esta agenda. eh, eh, Porque puede, la infografía intenta, hace como digamos, usa el infinito como para mostrar que no son compartimentos estancos, digamos, las etapas del ciclo presupuestario, sino que se entrecruzan también, porque, por ejemplo, si bien a mitad de año, como entiendo que están trabajando en la provincia, se da la etapa de formulación, diseño del presupuesto a nivel del Ejecutivo, también en paralelo se está publicando
o debería estarse publicando, uno de los documentos más relevantes de la etapa de ejecución y control, como son las cuentas de inversión. Un cierto delay con relación al año previo, pero que son muy importantes también para pensar en este rediseño, en la incorporación de aprendizajes a partir de lo que arroja ese balance del año previo, digamos. Por eso la idea del infinito. Em, esta infografía está basada en el ciclo presupuestario nacional, con lo cual puede tener algunos ajustes para el presupuesto provincial, pero es básicamente, por un lado, la etapa de formulación del presupuesto, con un gran protagonismo de las autoridades de los ministerios del Poder Ejecutivo, con un informe de avance que se envía a mitad de año al Congreso, pero también los anteproyectos y proyectos de presupuesto que luego se discutirá en el Parlamento, digo al Congreso porque está basado en la Nación, pero en la legislatura. Luego, la etapa de discusión y aprobación de la ley a cargo del Poder Legislativo, como documentos clave, la ley de presupuesto y a nivel nacional el presupuesto ciudadano. En algunas provincias esto también existe, que intenta hacer más accesible un documento que puede ser muy técnico, sobre todo para la ciudadanía y la sociedad civil. De forma resumida, muestra cuáles son los principales gastos, a qué se va a destinar el presupuesto a lo largo del año, eh, etcétera. Después está la etapa de ejecución presupuestaria, donde de nuevo el protagonismo lo adquiere principalmente el Poder Ejecutivo cuando pensamos en políticas sociales, ¿no? Y ahí dos grandes documentos o informes son, por un lado, los informes de evaluaciones trimestrales o de seguimiento físico-financiero sobre cómo se vienen ejecutando las diferentes políticas, y una revisión de mitad de año donde se intenta eh, es ver cómo viene esa proyección o lo que se esperaba hacer durante el año para eventualmente reasignar fondos, justificar si hay cosas que no se lograron como estaban previstas, pensar a dónde se van a destinar esos fondos o qué ajustes hay que hacer en los mecanismos, digamos, de implementación de las políticas para poder cumplir con lo que se propuso ese año, y la etapa de control y rendición de cuentas, donde entran instituciones que hasta ahora no había nombrado, que son las que se ocupan de hacer el control, como las auditorías, contadurías, etcétera. Ahí creo que podemos como sintetizar un poco en términos generales las etapas del ciclo presupuestario. Y en la siguiente diapositiva lo que traigo es también una infografía que esta fue elaborada por ONU Mujeres. Es bastante actual y está basada en una investigación eh, como comparada de cómo han funcionado los presupuestos sensibles al género o con perspectiva de género en los diferentes países de la región en los que se implementó. Eh, Ellas ahí hablan también de 5 etapas o 5 momentos para la implementación de los presupuestos sensibles al género. Uno es el marco normativo, que ahí sería el aplicable a nuestras leyes de administración financiera, y a lo que también mencionaba al principio, nuestras constituciones en general asignan roles y competencias a diferentes instituciones. Eh, Después está la etapa de planificación estratégica, que sería como la etapa de diseño a cargo de los poderes ejecutivos. Y ahí han identificado diferentes planes y programas de gobierno que se proponen explícitamente incorporar la igualdad o la equidad de género desde ese momento de diseño, que eso sería los ministerios de las diferentes, digamos, temas o ramas: salud, educación, desarrollo social, etcétera, pensando el presupuesto o los anteproyectos, involucrando esto, las necesidades de las destinatarias de sus programas, qué ha sucedido en años anteriores en la ejecución de ese presupuesto, si se alcanzó o no a los y las beneficiarias que se buscaba, por qué se alcanzó o no, como tratar de
para esto, digo, tratar de tener en cuenta esta información, es muy importante Ayer también contar, hablé con Leo, Leo no está ahora, te no dije que sé, tenían una denominación, un cambio de denominación, pero que el quit seguía siendo el mismo que lo que me dijeron a mí, se habilitó, no, y como la ley dice que todo... ahí está. Em, Estaba en planificación estratégica. Eso ahí lo que les comentaba es que hay experiencias en las que desde la planificación o el diseño se han sí, creado ciertos mecanismos de participación para pensar desde este momento y con información, como pueden ser indicadores, metafísicas, información más cualitativa sobre el alcance de los programas, para incorporarlo de manera previa a escribir los montos, por decir en términos más llanos, ¿no? De cada política pública. Después identificaron ciertos instrumentos del ciclo presupuestario en los que se incorporó la perspectiva de género, y acá esto es un poco redundante, pero digo, en estas una, dos, tres, seis etapas van a ver en este documento, para quienes quieran profundizar, algunas experiencias de incorporación de la perspectiva de género. Y después las etapas de transparencia y rendición de cuentas y ciertos mecanismos institucionales para la implementación de la perspectiva de género a nivel del Ejecutivo como a nivel del Legislativo, que han sido fundamentales para poder sostener esa institucionalidad. Pienso en algunas comisiones en la legislatura con cierto protagonismo en sostener los presupuestos con perspectiva de género. Es algo que ha sido útil en algunos países, en algunos municipios en donde se implementó. Eh, y la siguiente diapositiva, lo mismo, sintetiza por etapas algunas experiencias que ya fui mencionando. A ver si en el diseño, la planeación presupuestaria, han sistematizado experiencias de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, bueno, y más países que tienen ya desde sus lineamientos o directrices que podría ser similar a la situación de la provincia, indican cómo incorporar la perspectiva de género desde ese diseño. Eh, Después, en algunos países, muy poquitos, se han incorporado estas evaluaciones previas sobre los programas, teniendo en cuenta de nuevo información de indicadores, de metafísicas, análisis cualitativos. En la aprobación del presupuesto, ahí destacar que en nuestro país no existen, salvo en algunas provincias, mecanismos, como pienso en Córdoba, institucionalizados, formalizados de participación en los parlamentos, aunque sí se han ido impulsando más informalmente a ciertas audiencias, reuniones de trabajo con algunas comisiones temáticas donde han participado incluso funcionarios, funcionarias de ministerios temáticos y que han enriquecido bastante esta idea de incorporar la perspectiva de género o de niñez o de discapacidad en las leyes de presupuesto. Si nos da el tiempo, hacia el final podemos comentar alguna de estas experiencias como de éxito, de incidencia, pero que si no hay, ¿por qué nos resulta valioso? Es sí, una intención, una voluntad de incorporar esta perspectiva desde el diseño. Es difícil que lo pueda hacer la legislatura en la ley y que eso después se sostenga, porque es justamente el Ejecutivo quien tiene que implementar esas políticas, ¿no? Em, Creo que podemos dejarlo acá. Así, Male, no te quito más tiempo y en todo caso retomamos hacia el final con algunos ejemplos que pueden llegar a ser más claros para ver cómo incorporar la perspectiva de género en las diferentes etapas del ciclo. Perfecto. Acá una primera, bueno, buenos días. Gracias por el espacio y por permitirnos ser parte de este proceso tan importante que están llevando a cabo.
Dejé de compartir un segundo por si había alguna reacción, alguna consulta, alguna duda. Podemos darle lugar ahora y si no, vamos con todo al final. Por el Sin momento ninguna reacciones. consulta. Perfecto. Vuelvo a compartir entonces. Bueno, Juli creo que nos ha dado una buena base y un buen panorama sobre cómo y sobre todo por qué pensar y hacer presupuestos con perspectiva de género. Mi idea en este segundo bloque, si se quiere, de la mañana de hoy, tiene que ver con hacer un pequeño recorrido, por ahí yendo de lo general a lo más particular, de cómo se implementaron estas estrategias y estos presupuestos con perspectiva de género o sensibles al género, depende de dónde los encontremos y qué denominación les hayan puesto. Entonces, mi idea era hacer un panorama de cómo se manejó el mundo en un sentido amplio con respecto a estas iniciativas, dar cuenta de que no es una iniciativa que se nos haya ocurrido ni ayer en Argentina, ni hace 5 años en Argentina, ni tampoco que la experiencia provincial esté aislada de un contexto mucho más amplio en el cual se están dando estos avances. Em, bueno, concretamente las experiencias de presupuesto con perspectiva de género, como iba comentando Juli, tienen sus orígenes. La primera, que era la que comentaba Juli, es del 84 en Australia, y luego se empiezan a dar una serie de experiencias nacionales, en la cual también resuena la experiencia de Sudáfrica, a partir de la década del 90. O sea que estamos hablando de procesos que tienen por lo menos 30 años a escala internacional. Y después en la región también tenemos casos pioneros, que son el caso de Brasil y el caso de México. En el caso de Brasil, con una experiencia de presupuesto participativo, porque la cuestión relativa al presupuesto con perspectiva de género y a los presupuestos participativos estuvieron siempre bastante vinculados. Lo vamos a ver después con más detalle dentro del caso nacional de Argentina, pero en términos generales hay una cuestión relativa a la pregunta de qué hacer con los recursos públicos y cómo orientar los recursos comunes, es decir, la plata que el Estado recauda de impuestos, hacia políticas públicas que sean transformadoras, que generen una mejor condición de vida y en particular en lo que estamos pensando acá, que mejoren las condiciones de vida de mujeres y diversidades. Bueno, fueron procesos en los cuales estuvieron muy vinculadas las demandas de la sociedad civil organizada y no organizada, y las respuestas de política pública de los gobiernos. Entonces suelen estar entrelazadas estas dimensiones más de transparencia, de presupuestos participativos, con los presupuestos con perspectiva de género, como muestra el caso pionero de Brasil. Y la primera experiencia que tuvimos dentro de Argentina, que fue un caso de presupuesto con perspectiva de género y presupuesto participativo en la ciudad de Rosario, en el año 2004. No quiero ser reiterativa, pero si uno se pone a mirar como en los cuadros que traía Juli, por ahí que eran más exhaustivos, podemos ver que se entrelazan distintas estrategias, distintas metodologías y distintos objetivos. Por un lado, la cuestión de la visibilización. Hay un primer ejercicio en los presupuestos con perspectiva de género que tiene que ver con señalar, con etiquetar, con decir, acá el Estado está teniendo incidencia sobre la desigualdad de género. Mucha, poca, de qué manera, en qué esferas, con qué resultados. Eso tiene que ver, en primer lugar, con un ejercicio de visibilización. Luego se ha señalado mucho en la literatura que los ejercicios de presupuesto con perspectiva de género tienen un ejercicio muy activo, más allá del etiquetado de la visibilización, que tiene que ver con hacer que el Estado, al interior de sus distintas dependencias, se haga la pregunta, que es en parte lo que vienen haciendo ustedes y que la idea es como mejorar en esta edición o apuntalar, bueno, que todo el Estado provincial, nacional, se vaya pregnando de esta perspectiva y que si hay dependencias que, tras hacer el ejercicio de preguntarse qué puedo etiquetar como presupuesto con perspectiva de género, tal vez encuentren que no hay nada que pueden etiquetar y eso sea una pista ya para generar políticas públicas, para activar una línea en este sentido que tiene un efecto directamente transformador, más allá de la cuestión metodológica y de visibilización. Y en tercer lugar, esto que comentábamos al principio,
que les decía, hay una fuerte vinculación entre los presupuestos con perspectiva de género y la participación, y en términos generales con la transparencia, con acercar los presupuestos públicos a la ciudadanía y hacer parte a la ciudadanía de esa discusión. En el caso de la experiencia argentina, lo que tenemos es un ejercicio nacional, más allá del caso de Rosario que comentábamos recién, la experiencia nacional, que es la más potente, que es la que se fue desarrollando a lo largo de los últimos años, surge en 2018, para el presupuesto de 2019, en un contexto que marca esta experiencia que tiene que ver con toda la ola de Ni Una Menos y con un Estado que responde técnicamente y metodológicamente a una demanda que estaba recorriendo la sociedad. O sea, el presupuesto con perspectiva de género en Argentina tiene sus primeras experiencias vinculadas a análisis que se han hecho desde sociedad civil organizada, desde organizaciones de sociedad civil, pero que a su vez respondían a esto, que era un clima de demanda en las calles de que haya presupuesto para combatir la violencia de género. Más particularmente, es una experiencia que se gesta dentro de la exigencia por recursos para el Plan Nacional de Acción. Entonces, aparece la herramienta muy vinculada a una demanda social. Y ahí, desde el Estado Nacional, lo que se hace es empezar a ensayar una propuesta de metodología que en un primer momento fue el etiquetado, basado en una lógica que las cuestiones más técnicas nos vamos a meter más el miércoles, pero las voy a ir mencionando. Se basó en la lógica de autonomías de CEPAL, y lo que hacía esta primera experiencia nacional era etiquetar, mirar el presupuesto nacional, dependencia por dependencia, jurisdicción por jurisdicción, ir señalando, como si fuera resaltando, dentro de cada una de las categorías programáticas, en todo su nivel de desagregación, qué acciones, qué actividades del presupuesto dentro de los programas contribuían a cerrar brechas de género. Entonces iba poniendo PPG al lado de presupuesto con perspectiva de género, al lado de estos programas que se consideraba tendía a la reducción de brechas. Y esta experiencia vino acompañada de un paquete muy grande de transparencia presupuestaria. ¿Por qué menciono esto? Porque venía, por un lado, con la cuestión del presupuesto abierto, que hasta el año pasado cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, cualquier ciudadana que se metiese dentro del presupuesto abierto podía consultar un monitor específico del seguimiento del gasto en género que cada 48 horas iba actualizando qué es lo que pasaba en estas partidas. O sea, todas las partidas que se etiquetaron, que se le puso al costado PPG, están sistematizadas en un monitor específico que iba mostrando cómo se componía ese presupuesto, cuáles eran las jurisdicciones mayoritarias, en cuáles había un poco menos, qué programas estaban ahí adentro y cómo iba la ejecución de ese presupuesto. No solo qué era lo que se planeaba, sino cuánto efectivamente se venía gastando, si se había asignado más, si se había asignado menos, es decir, si había habido reasignaciones durante el año. Y esto es una herramienta de transparencia muy potente a la cual podía acceder cualquiera. Por otro lado, esta iniciativa vino acompañada de informes trimestrales de seguimiento en los cuales las oficinas de presupuesto, junto con jefatura de gabinete de ministros y luego con organismos específicos de género, como fue la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, iban rindiendo cuentas trimestralmente de qué estaba pasando con ese presupuesto, no solo con el número, como se podía ver en el monitor, sino dando explicaciones, rindiendo cuentas de qué es lo que se estaba haciendo, si hubo reasignaciones, a qué lógica obedeció. Obviamente, en algunos momentos con una información más extensa, en otros más acotada, pero sí una periodicidad trimestral en la cual se iba dando cuentas de qué pasaba con este presupuesto. Y después existieron dos presupuestos más de dependencias diferentes. Una es el monitor de la Oficina del Presupuesto del Congreso, que es la oficina que asesora al Congreso Nacional. Y después un monitor específico que se desarrolló en los últimos años, que era de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, en la cual se incluía este presupuesto con ponderadores, que ahora vamos a ir viendo qué fue lo que cambió en la metodología, pero había como una diferencia metodológica de qué es lo que se exponía en ese monitor,
y a su vez acompañado de una estrategia de divulgación o de concientización sobre la desigualdad de género, porque tenían todo un apartado específicamente diseñado para mostrar cómo iban cambiando las brechas de ingreso, las brechas laborales, las brechas de uso del tiempo. Entonces era como un sitio específico de la dirección en el cual se abarcaba integralmente esta problemática y se la vinculaba con la cuestión presupuestaria. Esto como primer panorama de la experiencia nacional, y acá sí me interesaba que nos sumerjamos a ver con un poquito más de detalle qué fue lo que pasó y cómo fue transformándose esta experiencia, porque creo que también refleja procesos que también se están dando dentro de las provincias. La experiencia nacional pasó de tener 26 actividades etiquetadas, que sería más o menos similar a lo que desde el presupuesto provincial de Salta se identifica como cursos de acción. En el presupuesto nacional, el presupuesto se desagrega dentro de las jurisdicciones, es decir, dentro de los ministerios. Actividades, que son como líneas presupuestarias más específicas. En 2019 se habían identificado apenas, para todo lo que es el presupuesto nacional, por eso digo apenas, 26 actividades dentro de ese presupuesto. Y en 2024 ya tenemos 84. Esto por un lado, que es algo que vamos a ir viendo cómo se va ampliando la pregnancia en ese estado, dentro del estado. Y acá un poco la pregunta cuando vemos estos procesos es qué fue lo que cambió. Y acá hay un informe muy bueno de 2023 de la Oficina del Presupuesto del Congreso que efectivamente mira qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó con este proceso a lo largo de esos años. Y lo que da cuenta es de que sucedieron tres cuestiones. Por un lado, que se fueron agregando etiquetas de actividades que ya existían. Por ejemplo, en el primer ejercicio de etiquetado no se consideraba la moratoria previsional. Después, a medida que pasan los años, en 2020, esa política se incorpora. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el potenciar trabajo. Después hay una segunda cuestión que explica el aumento de las actividades etiquetadas, que tiene que ver con acciones presupuestarias que estaban consideradas dentro de los presupuestos de las distintas jurisdicciones, pero que no tenían una línea presupuestaria propia. Entonces, quien hacía el etiquetado no tenía manera de señalarla porque estaba, en términos contables, dentro de un grupo más grande. Eso como segundo caso. Y como tercer caso, todo lo que fueron políticas que se agregaron, o sea, que fueron surgiendo a lo largo de esos años y que obviamente se etiquetaron y en los casos en los cuales se pudo, se les asignó una línea presupuestaria propia. Esto, ¿por qué lo traigo? Un poco para que entendamos o que pensemos en qué proceso nos encontramos acá y que seguramente vaya a haber una línea de crecimiento en el proceso, o apuntamos a que haya una línea de crecimiento dentro del etiquetado, dentro de la provincia. Pero también para entender esto, que es un proceso en el cual lo vamos construyendo y que va a tener diferencias metodológicas entre los distintos años que requieren ir mirando con lupa para hacer construcciones para atrás y para adelante. ¿Por qué digo esto? Porque si miramos el presupuesto 2019 nacional, vamos a decir, che, qué chiquito. Y no es que había menos políticas en un punto, por ejemplo, respecto a la moratoria. Es que eso no se estaba considerando. Entonces, pequeñas cositas para tener en cuenta de cómo leemos y cómo pensamos los resultados de los presupuestos con perspectiva de género, teniendo en cuenta que es una herramienta en construcción. Bueno, en reflejo de estos cambios en la cantidad y en la calidad del dato de las actividades presupuestarias, también obviamente cambió el monto. ¿Por qué cambiaron los montos? Porque se sumaron todas estas partidas, entonces entre estos años se triplicó en términos reales cuál era el presupuesto considerado presupuesto con perspectiva de género. Y otros cambios que hicieron que vaya variando ese porcentaje, que en términos promedios está entre los años en torno al 15%, fue el uso de ponderadores. O sea, en 2021 el Estado Nacional consideró que necesitaba una herramienta, que necesitaba tecnificar el proceso que venía llevando a cabo y utilizar ponderadores para incorporar partidas que no tenían desagregadas las líneas que eran específicas de género,
o que esa desagregación no tenía tanto sentido y era más lógico usar un ponderador. Por ejemplo, en el caso de las moratorias previsionales, ya se dejó de considerar la totalidad del programa porque era un monto muy grande y que no terminaba de ser fiel a lo que se estaba buscando, que era identificar el presupuesto que reducía desigualdades de género. Entonces se empezó a ponderar, en el caso de la moratoria, en función de cuántas mujeres y cuántos varones había dentro de las personas beneficiarias, por ejemplo. Y así, con diferentes partidas, se fueron ajustando cuál era el monto que se incorporaba dentro del presupuesto con perspectiva de género en función del presupuesto total de algunas partidas. Yo después acá listo dos cuestiones que tampoco quiero marear demasiado porque se empieza a volver técnico y entreverado, pero otro cambio que hubo dentro del presupuesto nacional fue que se abandonó el escribir PPG y se empezaron a publicar unas listas específicas, lo cual a criterio de muchas que venimos siguiendo estos temas, en términos de visibilidad y de transparencia, no sería la estrategia más adecuada, pero tenerlo en cuenta por si miran el presupuesto nacional, que van a tener que buscar la lista, que ya el buscar el entre paréntesis PPG no es la estrategia más viable o más correcta. Y por último, a partir de 2024, todo este proceso a nivel nacional tuvo retrocesos en términos de transparencia. Los monitores que yo les mencionaba, el que está en pie hoy en día es el de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El de presupuesto abierto está interrumpido o pausado desde 2023 sin publicación de informes. Y lo mismo sucede con el presupuesto, con el monitor que era específico de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, que también se encuentra interrumpido desde 2023. Presentado este panorama nacional, quería traerles dos casos provinciales. El primero es el de la provincia de Buenos Aires, porque bueno, es una experiencia que sigue muy activa y que tiene pistas interesantes metodológicas que nosotros vamos a retomar o vamos a tomar para la actualización del formulario C1 de Salta, y por otro lado ir luego hacia la experiencia de Salta. Experiencias nacionales, en realidad experiencias presupuestarias dentro de Argentina, hay un montón. Está la de La Rioja, está la de Entre Ríos, está el caso de Córdoba que comentaba Juli. Pero bueno, la idea es ahora ver algunos casos o rápidamente, porque tampoco tenemos muchísimo tiempo, algunos resultados que nos sirvan para entender un poco situadamente el caso de Salta y cómo dialoga con los demás. Para la provincia de Buenos Aires lo que hice fue traer los datos del último informe, que es de análisis del presupuesto 2023, que tenía 102 iniciativas etiquetadas, lo cual implicó un salto respecto a la primera experiencia que fue en 2022 de casi un 80%. O sea, de nuevo se vuelve a dar esta situación en la cual a medida que avanza la herramienta, la vamos construyendo, va pregnando dentro de las distintas secretarías y va fortaleciéndose. Pasaron a involucrarse 20 organismos, cuando antes eran un 82% menos en 2022, y lo que se vio fue un salto de un 36% respecto a la primera experiencia, lo cual dio un total de un 2,5% del presupuesto total provincial. Acá, provincia respecto a nación, tiene una cosa interesante que también lo tiene Salta, que me interesaba traer, que es que tienen un etiquetado en función de las brechas, que se tiende a reducir a través de este presupuesto público. Y acá, como pueden ver, la mayoría del presupuesto etiquetado está vinculado a tiempo y cuidados. Eso tiene que ver con que atrás de eso hay muchos programas vinculados a obras públicas vinculadas a infraestructura de cuidados, que como sabemos es una intervención o una construcción del Estado pensando en cómo distribuir mejor las tareas de cuidado. Esto tiene que ver con servicios de salud, que existan lugares donde se pueden llevar a cabo esos servicios de salud, con cuidados de las infancias, con espacios de primera infancia, con jardines, con escuelas. Y lo que sabemos, por eso buena parte de ese presupuesto provincial, casi, bueno, más de 3/4, se les va en tiempo y cuidados. En segundo lugar,
salud y soberanía física, que tiene que ver sobre todo con salud sexual y reproductiva, y luego seguido por políticas que tienden a reducir y a atender situaciones de violencia de género, luego empleo e ingresos, y luego transversalización, que son, dentro de transversalización, provincia incluye cuestiones relativas a programas que luego hacen a que haya perspectiva de género dentro de todas las políticas públicas. Esto acá me pareció interesante que el informe de provincia sistematizaba claramente cuáles habían sido los avances y cuáles habían sido los desafíos. Sí, no sé si se abrió un micrófono, si hay alguna duda. Si es así, no, ahí se silenció. Ok. Aprovecho para ver cómo vengo de tiempo. Bien. Em, dentro de la provincia, esta experiencia provincial, esta lógica de ir ampliando la metodología. Y hay algo muy interesante que hizo en su última experiencia la provincia de Buenos Aires, que fue diseñar una metodología propia para llevar a cabo las ponderaciones. Traigo esto por dos cuestiones. Por un lado, porque este era un punto de debilidad dentro de la experiencia nacional. Quienes seguimos el presupuesto con perspectiva de género de nación hace muchos años, vivíamos haciendo pedidos de acceso a la información pública para tratar de entender cómo y por qué se asignaban ciertos ponderadores. O sea, nosotros veíamos las planillas y veíamos que de repente aparecían ponderaciones de un 0,05% en determinada actividad, veíamos otra que era de un 53, de un 59, a veces de un 3, y cuando preguntábamos, cuando dialogábamos con los ministerios, metodología clara definida para asignar esos ponderadores, y eso implicaba que muchas veces cada jurisdicción iba decidiendo como podía, con los equipos técnicos y decisiones técnicas medio autónoma y desagregadamente, iban decidiendo qué ponderación poner. Y eso generaba que algunas jurisdicciones ponderen, subponderen, otras sobreponderen, y bueno, eso metodológicamente era bastante problemático. Y lo que se propuso hacer Provincia de Buenos Aires fue generar ponderadores que sean replicables. Entonces, esta experiencia me parece que es muy interesante para tener en cuenta. Vamos a adentrarnos con más detalle en cómo lo llevaron a cabo, porque la idea es poder implementarlo también para el formulario de Salta, pero creo que esto es un gran avance para tener en cuenta de provincia. Y a la hora de señalar los desafíos, lo que se ve en estos informes es que necesitan, por un lado, seguir pregnando dentro de las distintas jurisdicciones y municipios, o sea, que en las próximas experiencias sean cada vez más los ministerios y los municipios que pudieron identificar, pudieron señalar cuál es el presupuesto con perspectiva de género, y trascender, en función de lo que veníamos hablando con Juli, la etapa del momento del diseño, de la identificación de los proyectos de presupuesto y de las leyes de presupuesto, qué es presupuesto con perspectiva de género, y poder ir a mirar qué es lo que pasó con la ejecución. Que en el caso de Nación veíamos que teníamos un montón de herramientas en ese sentido, los informes de seguimiento, los monitores, y en las provincias, dado que es una infraestructura complicada de implementar, pero se señalaba también en provincia la necesidad de avanzar en el seguimiento en la ejecución. Esto respecto a la experiencia de provincia de Buenos Aires. Con respecto a la experiencia de Salta, obviamente yo voy a presentar lo que estuvimos estudiando para traer para acá, para pensar en una mejora del formulario, pero totalmente bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a abrir el micrófono y a dialogar sobre esto, porque en muchos casos ustedes van a saber más que nosotras, lo vienen implementando, vienen completando los formularios. Imagino que muchos de quienes están acá también formaron parte del diseño de ese proceso y siguen formando parte, entonces voy con una presentación de esto, pero más que abierta a la conversación, que seguramente tenga más para aprender de ustedes de lo que estamos comentando nosotras. Hecha esta aclaración, traje una breve sistematización de cómo fue el proceso en Salta, con una primera experiencia de monitoreo a cargo de la oficina,
aún no generalizada, en el cual identificaron que había un 0,02% del gasto provincial que estaba destinado a la reducción de brechas. Y esa primera experiencia más acotada encuentra luego una generalización dentro del análisis del presupuesto provincial, con el primer presupuesto con perspectiva de género provincial ya en 2022, implementado a través de la herramienta o del formulario que deben conocer, del C1 del presupuesto con perspectiva de género, en el cual cada organismo fue declarando qué cursos de acción tenían impacto de género, señalando qué brechas reduce esa política, ese curso de acción, y a qué autonomía contribuye, y con una celda bien, bien agregada en la cual se buscaba considerar un ponderador. ¿Qué, qué nos da esa primera experiencia ya generalizada a nivel provincial? Bueno, como veíamos en el caso nacional y como veíamos en el caso de provincia, un salto muy importante en los recursos que se identifican, pasando de un 0,02 a un 2%. Acá una aclaración que por ahí puede parecer muy poco, veníamos pensando en el número nacional, que era un 15%, en algunos casos, en algunos casos dentro de Nación se ha llegado a, si mal no recuerdo, un 19% del presupuesto nacional identificado como presupuesto con perspectiva de género. Cuando miramos el de Salta decimos, bueno, un 2%, cuando miramos el de provincia era un 2,4%, como para entender que los análisis provinciales giran en torno a estos números. Lo mismo Entre Ríos, 2023, 1,5 puntos, La Rioja pasando los 3,5 puntos y Salta un 2%. Esto en gran parte obedece a que dentro de la experiencia nacional se etiquetan y se tienen en cuenta acciones y políticas de seguridad social, principalmente la moratoria y la UH. Entonces, esas grandes partidas tiran muy para arriba el PPG, que son partidas que responden a Nación y no responden a las provincias. Entonces, por eso, tanta diferencia entre el porcentaje que encontramos en las provincias y el porcentaje que vemos en Nación. Eso como aclaración. Pero el número de Salta se encuentra cercano al resto de las experiencias provinciales. Esta experiencia de que yo lo que traje acá para ver estos resultados fue el informe de ejecución que realizó la oficina el año pasado, mirando el presupuesto 2023. Encontró 73 cursos de acción distribuidos en 9 jurisdicciones y traje algunos hallazgos, hay un montón, pero solo para mencionar y para traer un poco la lógica de, bueno, ¿para qué nos sirven todos estos ejercicios? Ahora, hacia el final, si queda tiempo, Juli va a comentar una experiencia exitosa muy interesante que se dio a escala nacional, pero me pareció muy valioso esto que aparece dentro del informe provincial de la posibilidad de identificar fuertes subejecuciones dentro de infraestructura de cuidados. Ahí se mencionaba de 4 cursos de acción de 4 grandes obras, 3 no habían tenido ejecución. Bueno, poder mirar con detalle este presupuesto nos permite, en primer lugar, ver qué se está haciendo o qué se planea hacer, y en segundo lugar, identificar qué problemas pudo haber habido luego en la ejecución concreta de esas partidas. Y luego, en contraste, digamos, también un montón de áreas que mostraron sobre ejecuciones. Es decir, que el presupuesto que inicialmente estaba planeado resultó insuficiente. Con casos que llegan hasta el 150%, o sea que se usó más de la mitad extra de lo que se esperaba, y un montón de otras partidas que, parecido a lo que pasaba con esas obras de infraestructura, tuvieron muy poca ejecución. Entonces, como bueno, lo valioso de tener esta herramienta de evaluación, de tener esta herramienta de transparencia dentro de la provincia. Siendo las 11, quería traer una síntesis, si, si se quiere, de lo que venimos hablando, y ya después dar pie al diálogo o a la reflexión un poco más conjunta con ustedes. Pero un último punteo, pensando que el presupuesto con perspectiva de género tiene esta triple función, si se quiere, una de visibilización, de hacer explícito el impacto del presupuesto, una de transformación, por esta cuestión de obligar
del Estado autoobligándose a mirar qué es lo que está haciendo para reducir brechas de género. Y luego dentro de la ejecución a garantizar que ese presupuesto efectivamente se destine a estas políticas, que esté garantizado al principio y que luego se ejecute. Y luego también una cuestión vinculada a la institucionalización, a dejar sentadas bases que sea cual fuera el gobierno que toca, hay una cuestión institucional en torno a este presupuesto que tiene personas que lo están mirando, que lo están siguiendo, que lo están ejecutando, poder proteger esas políticas. Y por último, dos cuestiones. La primera, insistir con que se tratan de herramientas en construcción, que esto que estamos haciendo hoy es parte, y lo que estuvieron haciendo la semana pasada, es una parte fundamental de ese proceso que luego va a seguir con el llenado de los formularios, pero sobre todo, como decía Juli, en el sostenimiento en el día a día del seguimiento de ese presupuesto, de priorizar el presupuesto para esas partidas y con entender que de esa participación, que dentro tanto de la experiencia internacional, nacional y provincial, requirió de una fuerte articulación entre qué era lo que estaba pasando a escala nacional dentro de las calles y los movimientos feministas que estaban pidiendo presupuesto y una intervención del Estado muy concreta para reducir violencia de género, luego de organizaciones de sociedad civil que tomamos la toalla y le fuimos dando seguimiento más concreto a estas partidas, incluso antes de que los gobiernos tomen estas experiencias. Y después el rol fundamental de todos ustedes a la hora de darle seguimiento. Así que nada, como me parecía interesante que pensemos todo esto en los minutos que nos quedan. Voy a dejar de compartir. Con Julia armamos como unas preguntitas disparadoras para conversar, pero no sé si antes hay alguna duda, alguna reacción a lo que quieran ver. Eh, Terminado este momento de exposición. No hay por el momento comentarios, así que si quieren continuar. Genial, no sé, Juli, si vos querés sumar algo en este momento. Si no, yo Podría, busco. podría sumar algo que también traía el paper este que comentaba de ONU Mujeres, como la institucionalización de los presupuestos con perspectiva de género permitió cambios en los procesos de planificación, como está sucediendo en la provincia de Salta, que llevaron a diferentes ajustes, por ejemplo, en los sistemas contables y financieros, donde se registra el presupuesto a través de clasificadores, marcadores presupuestarios, etiquetas, demás, pero también la elaboración de informes específicos por presupuestos transversales, que eso también fue un poco gracias al impulso o a la demanda de sociedad civil en diferentes países. Eh, y por ahí contarles brevemente lo que un poco adelantaba Male sobre la experiencia o el rol de la sociedad civil en la experiencia nacional y también en algunos, que fue básicamente después del primer Ni Una Menos en el año 2015, que se empezó a reclamar la identificación de una partida presupuestaria para cumplir con el Plan Nacional de Acción que ordenaba crear la Ley de Protección Integral del año 2009, pero que hasta ese momento no existía tal cosa, o sea, no había un plan. Entonces ahí fue la sociedad civil, pero también fue la jerarquización de esta demanda en el debate público, en la opinión pública. Ahí se hicieron algunas mesas de trabajo, de discusión en el Congreso Nacional con la consigna de cuánto valen los derechos de las mujeres. Se denunció la subejecución y la insuficiencia del gasto para ese plan que hasta ese momento no existía, pero también para el que era en ese momento el Instituto Nacional de las Mujeres, Consejo Nacional de la Mujer. Eh, y se logró a través de un dictamen de la Comisión de Presupuesto, que fue impulsado a su vez por la comisión que en ese momento llamaba de Familia y que hoy sería la Comisión de Género y Diversidades, una identificación muy clara del presupuesto para el plan que se había anunciado públicamente, pero no encontrábamos que haya una línea presupuestaria, el raviol, como le dicen algunos, algunas de los documentos más técnicos. Eh, pero
de nuevo, como había una falta de articulación entre el Congreso y el Ejecutivo, en enero del año siguiente a la aprobación, o sea, inmediatamente después de que se sancionó la ley, el Ejecutivo reasignó esos fondos, es decir, eliminó ese aumento que había hecho el Congreso. Ahí hubo toda una articulación entre organizaciones, algunas que litigábamos, otras que tenían más articulación con periodistas feministas. Y esa combinación de estrategias permitió que el Poder Ejecutivo vuelva a reasignar los fondos que se habían recortado y ese año podamos contar con una partida presupuestaria monitoreable. Y en paralelo, en el marco de una experiencia que se llama Gobierno, algunas provincias la han impulsado o se han sumado a esa alianza global por el gobierno abierto, se armaron mesas de trabajo intersectoriales donde los diferentes ministerios asumían el compromiso de identificar qué partidas presupuestarias tenían algún vínculo con ese Plan Nacional de Acción para erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces son como estrategias dispersas, pero que sirvieron a lo mismo, que fue de algún modo institucionalizar ese presupuesto con perspectiva de género, con los retrocesos que hoy tenemos, pero sí generó también mucho aprendizaje para la sociedad civil poder monitorear, seguir, ver cómo se ejecuta el presupuesto. Nada, eso para sumar. Igual si quieren podemos leer las preguntas que armamos por si alguien quiere intercambiar al respecto más vinculado con la experiencia de la provincia. ¿Querés leerlas, Malé? Dale, sí. No, a nosotros nos parecía que tenía sentido usar estos últimos minutos para conversar con quienes están en la sala sobre si estuvieron presentes en las experiencias anteriores, si no, y quienes estuvieron, cómo fue esa cómo fue esa experiencia, con qué limitaciones se encontraron, pensando sobre todo en que el encuentro que viene está destinado a ir a ver un paso a paso del formulario. Entonces, es una información que está buena para tener en cuenta, para ajustar también los contenidos del próximo encuentro y ver de qué base partimos. Y quienes no estuvieron, lo mismo. O sea, pensando en este proceso, no sé si ya estuvieron mirando algo, con qué dificultades por ahí se encuentran, qué dudas les surgen, eso, reacciones. Hola, sí, buen día. Buen ¿Se día. escucha? Ah, buen día, Sí, ¿cómo se estás? escucha. Bien, mi nombre es José Rivas. Bueno, yo soy el coordinador de la Oficina de Presupuesto. Trabajábamos desde 2022, 2023 en implementar, la verdad, esta temática y empezar a ver un poco, junto con la gente de las chicas del observatorio y la Secretaría de Mujeres de acá del Ministerio de Gobierno, implementar, bueno, esta temática. Lo que nosotros, como desde la técnica, que vemos dificultades por ahí, nosotros lo que hacemos es, sí, el formulario y recabamos toda la información que los distintos ministerios y los distintos SAF, los servicios administrativos financieros, nos mandan a nosotros. Y una de las principales por ahí dudas o problemas que aparecen en el momento de poder ver o que alguien plasme toda la información o las actividades que se realizan en los ministerios en el formulario, es justamente poder identificar las problemáticas o poder identificar cuáles son las brechas o cómo reducirlas. Por ahí la gente que está acá en la sala o algo, la mayoría son todos profesionales o no de la área de ciencias económicas, y por ahí lo que hacen son la parte técnica de plasmar todo en un formulario. Por ahí acá no está la gente encargada de hacer la política de gobierno. eh, entonces, bueno, por ahí es, si el miércoles habrá ejemplos también de, de posibles metas o cómo poder, desde nuestras áreas, poder identificar alguna brecha, algún ejemplo. Nosotros pusimos en el presupuesto, nosotros plasmamos en el presupuesto lo que los organismos nos mandan, pero muchas preguntas que por ahí ahora no salen, pero los chicos muchas veces nos realizan es cómo identificamos, cómo podemos plasmarla, si dictamos curso, ese gasto suma, ese gasto no suma. Siempre salieron, esas dudas, que justamente con las chicas del observatorio y por ahí de la Secretaría de Mujeres,
sabían resolver, ¿no? Y bueno, nosotros los pasábamos a ellos para que ellas le puedan resolver las preguntas. Por ahí ese es uno de los principales problemas que teníamos de acá. Primero, identificarlo, para que a partir de eso podamos proyectarlo y bueno, y después sí ejecutar ese gasto y ver si realmente, justamente a partir de eso, este año en el formulario se introdujo la parte de la ejecución y la parte de metas para poder ver si efectivamente se pueden cumplir esos objetivos. Pero uno de los principales es poder identificarlos, digamos. Ese es uno de los problemas que tienen los SAF al momento de poder realizar el formulario de presupuesto. Perfecto. La idea es el encuentro el miércoles, hacerlo con bastantes ejemplos y cualquier duda que la traigan y la conversamos. Ahí Ahí aprovecho, hay por si una no, eso le consulta contesto a también. Sí. Viviana. Es lo mismo, solo que se han usado presupuestos sensibles al género o con perspectiva o con enfoque de género, pero son sinónimos. Muy bien. Gracias. No sé si hay algún otro comentario, alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Si no, bueno, acá estamos. En realidad esto que planteaba José es fundamental, ¿no? Cómo podemos dialogar quienes tenemos como expertise más en una temática y otras y otros en otra, que por lo general nos acordamos de los formularios, obviamente, septiembre cuando tenemos que llenarlos y esto de ir preparándonos para un correcto llenado es fundamental para que no pase lo que venía pasando, ¿no? Esto de no identificar el gasto, de no identificar una actividad que sí reduce brechas y que podamos dialogar desde quienes diseñan la política con quienes nos asisten y que son fundamentales para elaborar el presupuesto, como son los equipos de los servicios administrativos financieros, creo que es como el gran desafío, que la información circule y que podamos tener esta consulta oportuna y a tiempo para que sea el mejor proyecto de presupuesto el que presentemos a la oficina, que es quien tiene el desafío de después hacer esta integración de las necesidades de todos los organismos. Así que en ese camino estamos y como planteaban Julieta y Malena, es un proceso que tiene que obviamente ser un proceso de mejora constante, permanente, y la idea es ir revisando las prácticas permanentemente y en ese sentido el observatorio como organismo técnico pretende acompañar los procesos de otros organismos, obviamente, y sobre todo la Oficina de Presupuestos, que es quien se adecua y escucha las propuestas y nos da lugar también para que nosotros hagamos esta propuesta y planteemos las mejoras que ustedes nos han sugerido en el formulario. Incluso justo que también se planteaba José esto de cómo están Juli, Malena, las personas también ingresé un poquito más tarde. Esto que mencionaba también José, ¿no? De la importancia de que estos conocimientos de presupuesto también lo dominen quienes son personas, funcionarios, funcionarias, ¿no? Porque el presupuesto con perspectiva de género es una herramienta que combina saberes técnicos a nivel contable, financiero, administrativo, pero también de decisión, como decía, institucional, ¿no? Desde dónde nos vamos a parar como Estado para trabajar estas brechas de género, ¿no? Por eso hicimos inclusive antes de estas instancias virtuales un encuentro con funcionarios y funcionarias donde hablamos de esto, porque entendemos que todas las personas que trabajamos en cada línea de acción del programa del Estado tenemos que poder reflejar nuestras metas, nuestras acciones dentro del presupuesto. Así que sí es un compendio de muchas acciones a la vez, ¿no? Bueno, llegamos hasta acá hoy, Sí. ¿sí? Bueno, sí, si no hay preguntas o algo más que tengan ganas de Más preguntas. despejar, Quizás podemos ya dejar el acá. miércoles, cuando sea más puntual estas incorporaciones, Ujú. sí van a tener más dudas. Así que bueno,
Les agradecemos, Julieta, Malena, por este encuentro muy claro, muy gráfico también, y este repaso y con la mirada de ustedes de lo que se hizo en la provincia también ha sido muy enriquecedor para nosotras. Así que bueno, las esperamos el miércoles, les esperamos también a quienes se conectaron el día miércoles a las 10 en el mismo... Mismo link, en el mismo, el mismo En el canal. mismo link. Buenísimo. Sí. Nos vemos el miércoles entonces. Muchas Muchas gracias. Gracias, gracias. buena semana. Gracias. Chao. Hasta luego. No, Eh, eh, espera.